primero tocando el violín, ¿no? Primero tocando el violín. Y luego llega un día al oboe. Sí, empecé a estudiar composición. Y como estudiante de composición me dije que tenía que conocer el funcionamiento de otros instrumentos, de los instrumentos de la orquesta. Quería estudiar el oboe, la flauta, el corno, los timbales. Las cuerdas no, porque a partir del violín yo tenía idea perfectamente cómo funcionaba. Y comencé con el oboe, que era el que me atraía más. Mi intención era hacer 6 meses hasta entender el funcionamiento y después seguir. Pero la verdad es que yo encontré el oboe y el oboe me encontró a mí. Me sentí tan bien que insensiblemente salí del violín, casi sin sentirlo, y me entregué enteramente al estudio del oboe. Y así fui un profesional oboísta. ¿Y por qué el oboe? ¿Qué fue lo que lo sedujo de ese instrumento? Me gustaba muchísimo su timbre, el timbre pastoral. Es decir... Tiene una cosa muy como espiritual, ¿no? Bueno, no sé si emplear ese término. O no sé, será capaz que lo asocio con la película La Misión, que hay bastante voz. La Misión, la película de Ennio Morricone, me parece que hay tiene... una película que se llama Anónimo Veneciano, una película italiana, en la que el personaje principal es un oboísta. Y toca porque descubre en el concierto de Marcello. Ahí puede usted apreciar el timbre. ¿Y pastoral por qué? Bueno, es difícil decir, es una analogía, porque hace recordar los instrumentistas que tocaban los pastores, que cuidaban las ovejas. Bueno, más o menos. Sí, sí. Luego, a la hora de componer, le sugirieron que lo hiciera sin instrumento, ¿no? Claro. Que no estuviera, que estuviera más bien solo. Ya lo conté. Mi profesor, Enrique Casal Chapí, él les decía a todos sus alumnos, incluyéndome, que no componiera con el piano. Casi siempre todos de alguna manera se ayudan con el piano. Y yo le decía, en aquella época mis recursos económicos eran muy limitados, y le decía, yo ni sé tocar el piano, ni tengo piano. De manera que tengo que aprender a componer sobre un escritorio, sobre una mesa. Y claro, él se sonreía porque eso era lo ideal. Claro. Y bueno, y así fue. Así fue la experiencia de mi vida como compositor. Bueno, fue siendo compositor, oboísta durante muchísimo tiempo, y dirigió orquestas también, sobre todo, más bien de cámara. De cámara, dirigí la orquesta del Sodre, sí. ¿Y qué es lo que lo hace sentir mejor de esas tres? Hacer música. Más bien componer o... Hacer música. Como sea. Como sea. Tocar, dirigir, componer, participar como instrumentista dentro de la orquesta. Yo fui integrante de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Conocer y entender la música desde adentro de la orquesta, no solamente desde la platea. Participar en grupos de cámara, tocar como solista, viajar, dar cursos de composición, cursos de oboe, en general de composición. He viajado muchísimo por medio planeta, gracias al oboe y la composición juntos. Es decir, hacer música es lo que más me satisface, en la forma que sea. ¿Qué huella deja en el cuerpo el oboe? El piano es, los pianistas profesionales, ¿no?, tienen todo un tema con las manos, con las uñas. ¿Cómo es el oboe? ¿Cómo lo siente físicamente? El oboe lo siento como una extensión de mí mismo. Llega un momento, al principio uno lucha contra, es decir, a aprender a dominarlo, como cualquier otro instrumento. En mi caso lo siento como una extensión de mí mismo. Todo lo que tiene que ver con la embocadura, con la cavidad bucal, con la capacidad respiratoria, el control de la respiración, todo el mecanismo de la digitación, todo eso hace que se transforme en una especie de unidad, y que tomo el oboe, lo pongo en la boca y ya es yo mismo.
El problema de los oboístas es las cañas, la embocadura. Se pasan horas enteras fabricando cañas y nunca están conformes. Me pasaba lo mismo, para peor, con torpeza, porque nunca conseguí una muy buena caña. Mi manualidad no es de las mejores. En 1980 yo me dije, no puede ser que... Vamos a explicar un poco lo de las cañas, porque yo soy muy ignorante con el tema del oboe, no sé bien cómo es lo de la caña, es una parte del instrumento. El instrumento es un instrumento cónico de madera y con llaves, que se coloca una pequeña embocadura hecha de caña de tacuara, doble. Se atan, se cortan y se rebajan para que vibre, ¿verdad? Eso es lo que va en la boca. Pero hay que pasarse horas fabricando una caña que sirve más o menos, otra que no sirve, otra que la tiran. Que sirva 100% a mí no me sale. Como decía, en 1980 yo me dije, tengo que resolver esto. No puede ser que me pase 4 o 5 horas de cada día fabricando cañas. Yo quiero hacer música, yo no soy un artesano. Claro. Está muy bien ser artesano, pero no es mi vocación. Y de modo que me dije, o consigo comprar las cañas hechas, o cambio de instrumento. Voy a la flauta que no tiene cañas. El clarinete tiene, el fagot tiene, bueno, la flauta, que es el otro instrumento de la familia de las maderas. Bueno, me puse a buscar por el mundo, conseguí casas en Europa y en Estados Unidos que vendieran cañas hechas. Más o menos me servían, más o menos, hasta que un día encontré a un oboísta argentino, Armando Picciuoli, excelente oboísta, pero un vocacional de la fabricación de las cañas. Qué bárbaro. De manera que me puse en contacto con él y cada 2 o 3 meses yo me iba a Buenos Aires en avión, llegaba ahí a las 10 de la mañana, él ya me estaba esperando, nos íbamos a su casa y él fabricaba montones de cañas para mí que yo iba probando. Y le decía, no, mira, aquí está oscuro en esta nota la afinación está un poco baja, aquí en el grave me suena, no es muy espontánea, en el agudo quisiera que fuera más fácil de tocar. Y él qué impresionante. un poquito, una rebajita aquí, otra rebajita allá, me la daba y estaba perfecta. Me volvía con 10, 15, no, menos, más, 15, 20 cañas a las 5 de la tarde, de 10 a 5 de la tarde más o menos, ya me tomaba el avión y me volvía a Montevideo. Y así resolví el problema y nunca más. ¿Se requiere fuerza para tocar el oboe? No, técnica de respiración. Técnica de respiración. Respiración, sí. De embocadura. Claro. Hay que tener en cuenta que alrededor de la boca hay 7, 8 músculos que son los que trabajan. No es mucho lo que hay que soplar, pero hay que saber hacerlo. Claro. Hay que saber cerrar los labios, que no salgan el aire por los costados. En fin, de todo eso se aprende. Me imagino que esta pieza de Rayomón tiene oboes. Claro. Por supuesto. Sí, pero no. Lo tiene porque lo necesita, no por nepotismo. ¿Cómo es la tradición de la ópera en Uruguay? ¿Hay compositores uruguayos de ópera o son más bien pocos? Pocos. Se ha comentado en estos días que la cantidad de óperas de compositores uruguayos que se han estrenado, a lo mejor existen otras sin estrenar, no pasan de 10. En toda la historia de la música uruguaya. Incluso estrenadas por el Sodre, esta sería la quinta. Es decir, poquísimo. Bajísimo, sí. Poquísimo. Pero bueno, ¿Y eso porque es el principio de una nueva era? Pero es porque no hay tan buena no calidad. Hay porque no hay oportunidad. Pero digamos que hay muchas composiciones hechas que no han sido estrenadas. No lo sé. Tengo idea de que, por ejemplo, Ipuche tenía
2 o 3 óperas estarán en su cajón, porque estrenadas no fueron. Las óperas que fueron estrenadas en mi vida, creo, fueron El regreso de Ricardo Storm y la ópera de la Marque Pons, el encargado. Y otras no recuerdo.